gran saludo para todos ustedes. Una vez más quiero darle las gracias a todos aquellos que van a escuchar esta enseñanza del curso introductorio de Cosmovisión Bíblica, en lo que sería su tercera parte. Ya en la primera lección estuvimos analizando y tratando de entender bien por qué es beneficioso, bueno, necesario, por qué es tan urgente para nosotros, los cristianos de este tiempo, estudiar el tema de la cosmovisión. En la segunda clase estuvimos navegando rápidamente, superficialmente, en varios puntos importantes e interesantes relacionados con las escrituras y la historia de la redención, y que nos van a ayudar a entender un poco mejor lo que vamos a ir desarrollando a partir de esta tercera clase y hasta la última. Estaremos estudiando el concepto de cosmovisión. Antes de empezar, y como lo he venido haciendo hasta ahora, quiero que recordemos que todo gira en torno a la gloria de Dios y al avance de su reino. Y esa debe ser nuestra principal motivación para todo lo que hacemos. Y este curso tiene precisamente eso en mente. Con esta serie de estudios, lo que se quiere es que el mismo o los mismos, pues esta serie de estudios sean útiles para el crecimiento integral de todos nosotros y sobre todo que nos ayude a ser el tipo de persona que sea leal a Jesucristo, que sea fiel al pacto, fiel a las escrituras y tener una fe práctica. Muchas veces asistimos a infinidad de cursos, nos gustan las buenas conferencias, las buenas predicaciones, los buenos libros cristianos. Estamos precisamente en un tiempo de eso, ¿no? De ese tipo de cosas, ¿no? Pero solo eso, mis hermanos. La vida cristiana verdadera no se trata solo de aprender la Biblia o de hacer cursos de cosmovisión bíblica o de saber cada día más de teología, entre otras cosas. O, por ejemplo, de convertirse en un seminarista y sacar títulos académicos, licenciaturas, maestrías y doctorados en teología. Entendamos que estas cosas son solo instrumentos que sirven para algo, que nos ayudan a algo mucho más grande. El propósito de Dios con estas cosas es edificarnos, es construir un tipo de persona que cuando actúa, cuando piensa y cuando siente, le da la gloria a su Creador. Un tipo de persona que recibe la bendición o el beneficio como respuesta de honrar al Creador, de ser fiel al pacto. No nos olvidemos que la gloria del Creador es lo primario, aún al precio de despreciar nuestra propia vida. Ese es el tipo de persona que Dios está buscando edificar en esta generación. Antes de estudiar el concepto de cosmovisión, vamos a considerar una premisa fundamental y que no se nos puede olvidar, y es que el cristianismo, como dice Charles Colson, es una cosmovisión, es decir, es una visión total del mundo, una perspectiva para toda la vida. Todo ser humano interpreta el mundo que le rodea de una manera particular y por lo tanto cada persona tiene respuestas diferentes ante las circunstancias de la vida. No todos piensan igual en relación con la vida humana en general, en lo que es el significado del sufrimiento, el valor de la educación, la moralidad social, la importancia de la familia. Lo que la gente cree sobre todas estas cosas y otras más viene definido por su cosmovisión. La cosmovisión es algo así como el nivel más profundo de la conciencia de un ser humano, y es precisamente allí donde Dios espera que su palabra opere en nosotros. Si no conocemos ese lugar, por decirlo de alguna manera, si no conocemos ese receptáculo, ese destino donde la palabra debe ir, no vamos a hacer el esfuerzo para ubicar la palabra de Dios allí.
Por esto anterior es que necesitamos entender muy bien el concepto de cosmovisión, porque en el discipulado de las naciones nosotros tenemos que trabajar es a ese nivel y no es tarea fácil el deshacer las mentiras que están alojadas allí. Y si mantenemos la palabra de Dios a un nivel muy superficial y no a nivel de la cosmovisión, entonces nuestro cristianismo va a ser inmaduro y el producto del discipulado serán niños en Cristo, inexpertos, un cristianismo irrelevante, un cristianismo desequilibrado, desbalanceado, con todas las consecuencias que esto va a acarrear en todas las áreas del quehacer humano. Sé que esto que les estoy diciendo de entrada puede parecer algo extraño, algo que quizás alguno de ustedes nunca había escuchado, algo abstracto o difícil de entender. Pero vamos a seguir poco a poco adelante para ir construyendo una definición que todos puedan manejar bien. No deja de ser cierto que este tema no es tan sencillo de asimilarlo al principio y de aprenderlo en profundidad. Así que necesita de mucha insistencia y de reflexión continua. Acuérdense de eso. Una de las cosas que más nos preocupa a aquellos que enseñamos el tema de cosmovisión, que nos hemos apasionado realmente por el tema de cosmovisión y cómo enseñarlo, es precisamente la manera como el mal está avanzando en este mundo y ver cómo la iglesia ha pasado a un estado de irrelevancia o exilio cultural. Sé que esto sí puede sonar duro para muchos, pero es una gran verdad. Quisiera detenerme un poco aquí. Este diagnóstico que hacemos de la iglesia no es ni atrevido ni temerario. A lo largo de la historia, ya esto ha pasado muchas veces. El mismo pueblo de Israel lo experimentó. ¿Y qué le pasó al pueblo de Israel? Fue enviado al exilio. Vamos con una pregunta. Si en la creación que Dios está desarrollando junto con nosotros, las ideas tienen consecuencias, ¿qué consecuencias podríamos tener si no sabemos cómo evaluar bíblicamente las ideas? Si estas ideas vengan de los llamados expertos según el mundo. Conocemos bien la frase de que las ideas tienen consecuencias. Es el título de un libro, sí, un libro que escribió Richard Weaver. Allí este autor analiza la crisis o lo que es la disolución del mundo occidental. Eso lo estamos viviendo ahora. Él describe que ese declive es causado por la toma de decisiones que no han sido dictadas por la inteligencia. No hay duda en el hecho de que las malas ideas, obviamente, van a tener malas consecuencias, tarde o temprano, y que las buenas ideas, pues, van a generar buenas consecuencias. A nosotros nos toca discernir cuáles son cuáles. En Jesucristo no nos podemos dar el lujo de no saber si un concepto, si una idea procede del reino de Dios o del reino de las tinieblas. Tenemos que estar muy claros en esto. En las Escrituras aparecen una cantidad de amonestaciones relacionadas con la tarea de evaluar las ideas. Y recordemos el texto de 2 Corintios, capítulo 10, donde se nos exhorta a que traigamos todo pensamiento cautivo a Jesucristo. Vamos a leer el texto. 2 Corintios 10, versículos 3 al 5. Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. En Efesios 4 se nos enseña que al no ser apropiadamente edificados en la palabra de Dios, esto nos va a hacer vulnerables
de las estratagemas de doctrinas de hombres que promueven el error. Vamos a leer el texto de Efesios capítulo 4 y son los versículos 11 al 15. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, aquí está el punto, para que ya no seamos niños fluctuantes llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres, que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad del amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Si no estamos bien discipulados, si no estamos bien enseñados con una cosmovisión bíblica bien articulada y coherente, si no somos apropiadamente edificados, esto no nos va a dar, nos va a dar una gran vulnerabilidad. Dice este texto de Efesios 4, para ser engañados y para ser desviados. Y ciertamente, en muchas ocasiones, lo que tenemos en el día de hoy es una enseñanza bíblica tan superficial que es comparada con la leche y no con la carne. Es decir, que no solo debemos estar alertas del error y la mentira, eso es importante, sino también tenemos que estar alertas de la superficialidad y de la enseñanza con una edificación pobre, porque el propósito de Dios es que nosotros maduremos en Cristo, de que seamos adultos en Cristo. Entonces tiene que ver con una enseñanza no superficial, sino profunda e integral. Recordemos que en la epístola a los Hebreos, a ellos se les amonestó que debiendo ya ser maduros, todavía eran inmaduros en Cristo, con necesidad de lechita. Y eso es una amonestación relacionada a la calidad de la enseñanza. El objetivo, como dice en Hebreos, es que nosotros tengamos los sentidos bien ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Entonces, esto es lo que sería la definición de un creyente maduro y que no es un niño en Cristo. Por eso es muy importante filtrar las ideas que nos llegan, no solamente por su procedencia, que pudiera ser maligna y arrastrarnos fuera de la fe, sino también una idea benigna, una idea bíblica, pero que esta no sea oportuna para la situación de vida que se nos presente en un momento dado y que es donde la palabra de Dios debe actuar en nosotros. En pocas palabras, debemos tener la madurez necesaria para saber cuándo, cómo y dónde actuar de una manera balanceada. Y para eso es necesario que echemos mano de la sabiduría para así enfrentar una situación particular, específica y poder discernir algunas ideas que nos puedan estar llegando y que sean demasiado superficiales e incapaces de ayudarnos a discernir según el reino de Dios la situación pues que nos pueda estar ocurriendo. Vamos a ir ahora con un primer punto. ¿Por qué necesitamos una cosmovisión bíblica? ¿Por qué? Bueno, en realidad, al ser creyentes, ya caminamos por el sendero de la cosmovisión bíblica. Eso es cierto. Ya comenzamos a ver las cosas de otra manera, ¿verdad? ¿No? Es lógico. Entonces necesitamos tener una cosmovisión bíblica para poder ver las cosas como Dios las ve. Y ciertamente, cuando una persona es nacida de nuevo, una persona nace en Cristo y su corazón de piedra es convertido en un corazón de carne, ¿sí? Va a tener ya por lo menos el comienzo de una cosmovisión bíblica. Ahora, ¿qué es lo que estamos nosotros discutiendo aquí? Es la calidad de esa cosmovisión bíblica que se va a ir construyendo.
La medida que vayamos avanzando, la idea es ir entendiendo el significado y la importancia de una cosmovisión, de la importancia de que como creyentes tengamos una cosmovisión bíblica con ciertas características. Aquí está el punto. Es decir, que esta cosmovisión sea robusta, sin contradicciones, que sea firme, que sea bien coherente, bien integrada, bien articulada, que no sea fragmentada. Entonces, ¿por qué necesitamos una cosmovisión bíblica? Vamos a leer un texto en Isaías 55, versículos 8 al 9. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Al estudiar la cosmovisión bíblica de la revelación, no es que podamos entender completamente la mente de Dios, sino que lo que nos proponemos es conocer bien aquello que Dios quiere que conozcamos, aquello que Dios ha revelado de sí mismo y de sus propósitos en su palabra. Dios quiere que veamos las cosas como Él las ve. Fíjense en la siguiente cita de Arthur Holmes. Dice así: ¿qué es eso o ese que lo une todo? Mente y materia, vida y muerte, arte y ciencia, fe y conocimiento, y que hace de todo lo que percibimos sea un universo. Dios mismo, el creador y señor de todo, tiene que ser el foco unificador de la vida y del pensamiento, y su acción en Jesucristo restaura el propósito y la esperanza a la humanidad. En la sesión pasada vimos un panorama general de la historia, desde la creación hasta la consumación, pasando por la caída y la redención. Siempre vamos a estar pendientes de esta estructura que las escrituras nos presentan, porque esto es vital para que podamos ir articulando una cosmovisión bíblica. Veamos dos puntos a continuación con dos textos bíblicos. En primer lugar, ¿cuál es el punto inicial del universo? Leemos el texto de Génesis capítulo 1, versículo 1 y los versículos 27 al 28. Dice así: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Versículo 27. Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. En segundo lugar, ¿cuál es el punto final del universo? Leemos el texto de Apocalipsis 21 del 1 al 3. Dice así: vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Para que nosotros podamos entender la realidad desde la perspectiva bíblica, amerita que entendamos bien estos dos puntos anteriores, porque todos los eventos de la historia humana, todas las generaciones de humanos, tienen que interpretar la vida dentro del recorrido entre ese punto inicial y ese punto final que Dios ha establecido. Si no, estaremos caminando a ciegas. En tercer lugar, debemos tener bien claro el hecho de que la revelación bíblica fue traída progresivamente. Aquí quiero compartir una cita de Paul Hibbert, que dice así: tenemos que mantener en nuestras mentes el hecho de que la historia de la Biblia es en sí misma la historia de la revelación progresiva de Dios mismo a los seres humanos. El Antiguo Testamento es el registro del desarrollo
de una única historia cósmica. En esta historia, después de la caída, Dios escogió a un pueblo y los preparó para ser los receptores y mensajeros de su revelación. A través de la historia de Israel, Dios formó, creó y articuló una cosmovisión que pudiera adecuadamente comunicar el contenido de su revelación. Cuando Dios llamó a Abraham, Abraham conocía a Dios como él. Pero este era el nombre de Dios utilizado, o de la divinidad, utilizado también por los paganos de su comunidad. Dios luego empezó el proceso de enseñarle a Abraham que él no era como los otros él de los pueblos vecinos, sino que era el Shaddai, el Elión y el Olam. En otras palabras, Dios inició el proceso de crear dentro de la cosmovisión judía un concepto de su persona que fuera adecuado para comunicar el evangelio. Un proceso que continuó con Moisés cuando Dios se le reveló a este como Yahweh. Entonces, bueno, ¿qué es lo que queremos decir con esto? Que sin la cosmovisión bíblica, sin una cosmovisión bíblica, el evangelio y sus conceptos no tienen sentido. En el concepto de una cosmovisión secular humanista, por ejemplo, es un tipo de cosmovisión, el evangelio no tiene sentido. Sus categorías conceptuales y sus ideas no tienen el sentido correcto bíblico. Cuando vemos a un evangelio centrado en el ser humano, es decir, un evangelio antropocéntrico, centrado en el bienestar de la criatura y en las bendiciones materiales de Dios, se trata de un evangelio distorsionado. ¿Por qué? Porque no se corresponde con el marco de referencia conceptual que Dios preparó para que el evangelio tenga sentido y sea comunicado a todas las naciones. Esto anterior, que yo acabo de decir, merece una atención bastante especial. Cuando yo comencé mi vida cristiana, obviamente yo era un niño en Cristo, pero me mantuve así por muchos años. Un borreguito cristiano, tomando lechita por muchos años, ya que no fui adecuadamente discipulado. Una de las cosas que recuerdo es que me presentaron precisamente ese evangelio distorsionado, ese evangelio diluido que les acabo de hablar. No siempre eran los mismos errores en una congregación o en otra, pero una de las cosas que más daño nos ha hecho los creyentes de este tiempo es la mentalidad escapista que aprendimos, la mentalidad pesimista sobre este mundo y su destino. También la visión tan distorsionada sobre lo que es el carácter y naturaleza del reino de Dios, de lo que es el verdadero alcance del evangelio y que en realidad se llama evangelio del reino y muchos otros detalles más. Entiéndase bien que el bienestar de la criatura, las bendiciones de Dios para su pueblo, la salvación nuestra lograda por Cristo en la cruz, todas estas cosas no dejan de ser ciertas y muy buenas. Y amén por todo eso, amén por todo eso. Pero no es lo único que hay, ni lo exclusivo. El plan de Dios es transformar a la creación presente en la nueva creación, que el cielo y la tierra vuelvan a estar unidos. De manera que cuando hablamos de salvación, tengamos bien presente que la salvación de Dios tiene como objetivo toda la creación, no únicamente los humanos. Tenemos un concepto, mis hermanos, muy, pero muy reducido de lo que es la salvación, de lo que es el evangelio. Vamos ahora a ver de manera resumida lo que sería la meta de ese plan maravilloso de Dios que acabamos de decir. Ese plan de transformar a la creación presente en la nueva creación. ¿Sí? Entonces vamos a ver cuál sería la meta de ese plan, cómo es el proceso de ese plan
¿Y cuál es la tarea nuestra en ese plan? Sí, son tres cosas. Entonces, vamos en primer lugar con la meta. Vamos a leer dos textos primero. Primera de Corintios 15:28. Pero luego que todas las cosas le estén sujetas, entonces también el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó a él todas las cosas, para que Dios sea todo en todos. En pocas palabras, la gloria de Dios llenará toda la tierra. Romanos 8:19 al 22. Porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios, porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza, porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios, porque sabemos que toda la creación gime a una, y a una está con dolores de parto hasta ahora. Esto es bien importante, bien importante. El hecho de que la creación entera será libertada de la esclavitud de corrupción en la que se encuentra. De manera que la gran meta del plan de Dios es poner de manifiesto su gloria que llena toda la tierra, pero que ahora mismo no se puede ver porque está empañada por la rebeldía nuestra, la rebeldía de los seres humanos y la rebeldía e influencia de los ángeles caídos, actuando como principados y potestades a través de las instituciones, de las estructuras culturales y sociales de los seres humanos. Eso es cierto. Las escrituras nos enseñan que al final el conocimiento de la gloria de Dios llenará toda la tierra, tal como las aguas cubren el mar. En segundo lugar, tenemos el proceso de ese plan. Veamos otros dos textos. Mateo 28:19 y 20. Ahí está el texto de la Gran Comisión. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Estoy leyendo la versión Reina Valera. Id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Primera de Corintios 15:25. Porque preciso es que él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y otro texto, Hechos 1:8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Entonces, el proceso del plan transformador del Señor, sin lugar a dudas, es el discipulado de las naciones a través de la buena noticia o evangelio del reino. Es decir, que Jesucristo es el Rey y Señor, y quien lo crea, pues, será salvo. En tercer lugar, vemos que lo que sería la tarea de los obreros fieles. Leamos dos textos nuevamente. Mateo 6:10. Venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Mateo 5, del 14 al 16. Vosotros sois la sal del mundo, una ciudad, perdón, vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean nuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Hemos visto primeramente la gran meta del plan de Dios, su plan de redimir todas las cosas, su plan de que su reino se establezca de manera definitiva y permanente y que su gloria que llena toda la tierra sea visible. Vimos también que en ese plan la iglesia, es decir, los verdaderos creyentes que forman parte de la iglesia universal, juegan un papel fundamental y que podemos resumir como el discipulado de las naciones. En tercer lugar, entonces, tenemos que entender
cómo es que la iglesia, cómo es que el pueblo de Dios va a realizar ese proceso de discipular a las naciones. Lo que hay que tener bien claro es que el creyente debe vivir su vida siempre coram Deo y de manera intencional demostrar que el reino de Dios está presente aquí y ahora para salvar y sanar. Y no olvidemos que la gloria de Dios mediante la obediencia a su voluntad es lo primero y que la salvación de las criaturas humanas es lo segundo. Un evangelio centrado en la salvación de los seres humanos como prioridad es un evangelio distorsionado, un evangelio desviado del propósito de Dios revelado en las Escrituras. Lo primario es el universo, en el cosmos es Dios y su gloria. Lo secundario es el beneficio de la criatura. Él es el rey, nosotros sus súbditos. Él no es nuestro sirviente. Y nuestro evangelismo debe reflejar eso. El plan de Dios es transformar la creación presente en la nueva creación y no deshacer la creación presente y crear una nueva. Se trata entonces de transformar, de restaurar la creación presente y transformarla en una nueva creación. Jesús dijo y sigue diciéndonos, le sigue diciendo a su iglesia, que es la sal de la tierra, que es la luz del mundo. Pero como iremos viendo en otras clases, el abandono del mundo por parte de la iglesia ha sido muy perjudicial para la sociedad. Las iglesias en general y por bastante tiempo funcionan bajo la influencia de un modelo o paradigma corporativo donde prevalece una mentalidad dualista y que genera una espiritualidad pietista. En pocas palabras, las iglesias de manera general han estado produciendo creyentes con poco poder transformador en sus diferentes esferas. Cuando hablamos de la transformación sociocultural, eso es un sinónimo del discipulado de las naciones. Vayan tomando nota de estos detalles, lo cual implica la transformación de las prácticas culturales de las naciones y no solamente de las cosas religiosas. Porque en la descripción que las escrituras nos dan, la vida religiosa y la cultural no van separadas, absolutamente no, sino que van integradas. Una es la raíz de donde emana la otra. De manera que la transformación sociocultural es el indicador de la efectividad del discipulado de una nación. Si no hay transformación de los patrones culturales de la gente, entonces no hay discipulado, aunque haya mucha intensidad de vida religiosa, muchas congregaciones locales plantadas y muchos seminarios teológicos. Allí la escritura es bien importante para darnos claridad de entendimiento y no nos confundamos que por el hecho de que haya muchas iglesias locales en un lugar y que éstas estén llenas de gente los días de reunión, signifique que esa nación es profundamente cristiana o que la obra del evangelio haya sido muy fructífera y exitosa en ese sitio, en ese lugar. ¿Cómo hemos de medir el efecto de nuestra misión en este mundo? Se mide realmente en términos de los cambios en los patrones mentales, en los patrones afectivos y de conducta de la gente, y que se refleja en su participación en las instituciones de la sociedad y de la cultura en general, o también podríamos decir en el orden social presente. Recordemos, mis hermanos, que aquí estamos explorando las razones por las cuales necesitamos tener una cosmovisión bíblica, ¿sí? Que sea bien coherente, que esté bien articulada, para que de esa manera podamos ser diligentes al llamado de Dios para participar en su plan transformador y que ya acabamos de ver. Quisiera citar a George Barna, quien hace un comentario bien interesante sobre la importancia de la cosmovisión. Él dice que sin una cosmovisión bíblica, todas las grandes enseñanzas entran por un oído y salen por el otro. No hay perchas intelectuales en la mente del individuo donde colgar estas verdades, estas
no se adhieren, no hacen diferencia. Bueno, ¿qué es lo que nos está tratando de decir aquí George Barna? El conocimiento no es que simplemente entra en nuestra mente y se aloja allí, como si fuera la lluvia, pues cayendo de las nubes y mojando las plantas, el suelo seco. La cosmovisión bíblica es necesaria para tomar las enseñanzas de la Biblia y razonarlas apropiadamente, entenderlas apropiadamente y poderlas encaminar. La mente del ser humano funciona como una especie de closet o también armario, como ustedes lo digan, pues, ¿no? Un closet, un armario de ropa en una habitación. Por ejemplo, si tú te mudas a una casa nueva en cuyos closets o guardarropas de las habitaciones no le han colocado los tubos donde se cuelga la ropa, las gavetas, etcétera, pues todas las divisiones, tú tendrás que amontonar la ropa pues en el piso del closet, no te queda otra opción. Y si te piensas poner en algún momento dado una prenda específica, tendrás que revolver todo, porque sencillamente no hay orden. A lo mejor está abajo, a lo mejor está en la mitad de tu montaña de ropa. Asimismo, la enseñanza bíblica a través de la predicación de la palabra necesita un orden en la mente para poder ser recibida apropiadamente. Y es a eso que Barna llama perchas intelectuales, es decir, conceptos bíblicos claros que permitan entender las verdades reveladas en cada pasaje de las Escrituras y colocarlas en el orden apropiado según el plan general de Dios. Si no tenemos esto, entonces esas verdades reveladas se quedan volátiles, ¿sí? Se quedan como en una especie de memoria temporal, como las que tienen las computadoras, y luego se evaporan. No encuentran dónde adherirse al corazón y por lo tanto no hacen diferencia en la construcción del carácter de una persona que Dios quiere que refleje el fruto del Espíritu. El resultado de esto entonces son niños en la fe, cristianos inmaduros y que producen un cristianismo de bajo impacto, un cristianismo irrelevante. Quizás alguien quiera replicar o protestar alegando que si el Espíritu Santo nos guía a toda verdad, como dicen las Escrituras, porque necesitamos estudiar y meditar el contenido de las Escrituras y no solamente dejarnos llevar por las impresiones espirituales y emocionales que éstas nos producen. Las enseñanzas que nos llevan a entender el rol del Espíritu Santo en el proceso de santificación no incluyen el hecho de que el Espíritu Santo va a estudiar por nosotros las Escrituras. Presupone que el humano utiliza sus facultades mentales para adquirir las Escrituras y entonces el Espíritu Santo hace que esas Escrituras den fruto en la persona, con discernimiento y con profundidad. El Espíritu Santo no promete de una manera milagrosa copiar las Escrituras en la mente del creyente como si fuera un procesador de texto, copy-paste, copiar y pegar, ¿no? Si nosotros no leemos las Escrituras y no hacemos el esfuerzo mental de apropiarnos de ellas, estamos dejando al Espíritu Santo sin el material de trabajo para guiarnos en la sabiduría y en la verdad. Esa lectura de la Escritura no puede ser casual, tiene que ser estructurada, porque la mente humana necesita estructura para los procesos de la creación en general. ¿Acaso no necesitamos estructura mental para las ciencias, para las artes, para la producción? ¿Verdad que sí? Bueno, igualmente necesitamos una estructura mental para poder entender el reino de Dios y sus misterios. ¿O es que acaso va a ser diferente con esto último que les acabo de decir? Pues creo que muchos sí que lo creen a causa del gnosticismo, el día de hoy el gnosticismo, dualismo evangélico que vemos en la iglesia.
donde el creyente separa la vida espiritual del resto de la creación. Separa. Y esto es bien importante, mis hermanos, bien importante y debemos enfocarnos en ello. La productividad de la palabra de Dios en nosotros requiere de una tarea de nuestra mente, apropiándonos de las Escrituras para que el Espíritu Santo entonces haga su trabajo dentro de nosotros. Sigamos avanzando en nuestro trabajo de entender bien lo que es una cosmovisión. Y para dar un paso más allá, sería bueno presentarle un ejemplo bíblico del poder de una cosmovisión, que sería nuestro segundo punto, el poder de una cosmovisión. Primeramente, vamos a leer un texto bíblico, Deuteronomio 8, del 2 al 3. Y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Y te afligió, y te hizo tener hambre, y te sustentó con maná, comida que no conocías tú, ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová, vivirá el hombre. El texto nos ubica al final del Éxodo y el pueblo de Israel, previo a la entrada y conquista de la tierra prometida. Recordemos un poco la historia previa. El pueblo de Israel, mientras José estuvo vivo y quizás algunos años después, fueron reconocidos, ¿sí?, por el gobierno egipcio. Luego aproximadamente 400 años en Egipto y estando ya en otras condiciones, por cierto, muy desfavorables, Dios los saca al desierto, los libera de la esclavitud que tenían allí en Egipto, algo que a primera vista, obviamente, resultó extraordinario para ellos. Lo increíble es que aquel pueblo numeroso, ya liberado, cuando comienzan a presentárseles diversas dificultades en el desierto, ellos comienzan a manifestar un gran deseo de volver a Egipto. Sabemos muy bien que la condición de vida de ellos al salir de Egipto era la de esclavos oprimidos. Ellos querían volver a Egipto a ser esclavos de los egipcios a sabiendas de que Dios los estaba sacando de ahí y ofreciéndoles algo mejor, una tierra en Canaán, donde habitarían como personas libres. Luego de cruzar el Mar Rojo, físicamente ellos estaban libres porque no había ningún poder militar presente que los estuviera oprimiendo. Pero en su mente y en sus afectos, ellos no tenían la estructura mental específica de personas para desarrollarse como nación o como pueblo del pacto, sino más bien una serie de seguridades ofrecidas por la vida en Egipto, pero como esclavos, es decir, iban a tener cebolla, codornices, puerros y todas estas cosas las iban a tener en Egipto, pero con la ración de un esclavo. Fíjense lo importante que es esto. Ellos en realidad habían asimilado la cosmovisión, el paradigma de la cultura egipcia y su paganismo, y Dios lo que hace en el desierto es confrontarlos para cambiar esa perspectiva de vida que ellos traían. ¿Pueden ver el punto? ¿Lo pueden ver? ¿Pueden entender en parte por qué el éxodo tenía que durar tanto tiempo? Con esta experiencia de Israel en mente, hermanos, ¿creen que solo es suficiente con predicarle el evangelio a los perdidos? Medita un momento en cómo ha sido tu experiencia de vida cristiana desde el principio, tu experiencia de salvación, con esto que acabamos de analizar. En el pueblo de Israel, nosotros vemos algo bien interesante y es esa dualidad que se da entre lo que una persona tiene verdaderamente en su cosmovisión, en su corazón, y las circunstancias físicas que le están rodeando, y eso puede crear una disparidad. Puedes ser cristiano solo de corazón, pero no con tu mente. Vamos con un ejemplo. Una persona
puede ser un empleado o, bueno, un ciudadano de un régimen totalitario y ser libre en su conciencia. También podría ser lo opuesto, ¿sí? Es decir, que una persona está viviendo en un país libre, pero en su conciencia sigue siendo un esclavo de lealtades a instituciones o a personas debido a experiencias que ha tenido. ¿Ustedes, hermanos, conocen casos así? Eso nos refleja, eso no, nos refleja que Israel en el desierto tuvo que pasar por un proceso didáctico que lamentablemente no superó. La generación que salió de Egipto, mayores de 20 años, a excepción de Josué y Caleb, perecieron en el desierto. Es lo que leemos en el libro de Hebreos. Dios les estaba poniendo a prueba, la prueba de entender el mundo de una manera diferente, de que había una manera de obtener alimento físico para sostener la vida física, y eso estaba conectado con la realidad de un Dios creador que opera a un nivel sobrenatural y natural también. Y ellos tenían que entender eso. Lo entendemos nosotros. ¿Mm? Ellos venían de una cultura con una cosmovisión pagana, animista en Egipto, confiando ciegamente en espíritus y demonios que no tenían la realidad y el poder de ser tales, sino que era un engaño. Pero ahora tenían que reaprender la interpretación de la realidad y lo que es esa interacción entre el Dios sobrenatural que se manifiesta en los procesos naturales de la creación. En el caso del maná, era de origen sobrenatural, pero era un elemento material en el tiempo y en el espacio. Era algo consumible, generado por el poder sobrenatural del que creó todas las cosas. Eso debía de darles a ellos un nuevo entendimiento de la realidad y qué sería necesario para poder representar a Dios como luz ante la nación. Aquí vemos el propósito de Dios. Ese era el llamado de Dios para ellos. Israel definitivamente tenía que pasar por una transformación de su cosmovisión, de ser paganos con una mentalidad de esclavos, a ser teístas con una mentalidad de libertad. La verdad de Dios que los haría verdaderamente libres. Israel tenía que aprender lo que era vivir en un universo que interrelaciona lo natural con lo sobrenatural, como el maná, como la columna de fuego que los guiaba durante la noche, o la nube que los protegía del sol y los, digamos, los guiaba durante el día. Esas expresiones de la gloria de Dios tenían que ser asimiladas por ellos, por la nación judía, la nación de Israel, para que entendieran profundamente quién era Dios y cuál era el propósito al que Él los estaba llamando. Ellos fracasaron, no pudieron hacer el cambio. Las ideas mentirosas que habían asimilado en Egipto les impidieron, mediante sus acciones voluntarias, realizar el cambio y llegar a disfrutar del reposo de Dios. No fue una incapacidad mental o emocional, no fue, sino decisiones conscientes de no hacer el cambio, de seguir anhelando lo que ellos consideraban como el bien supremo de la cultura egipcia. Así que esa generación tuvo que perecer en el desierto, no pudieron hacer la transferencia de una cosmovisión pagana animista a una cosmovisión teísta, a un teísmo bíblico que les iba a permitir integrar, como les dije anteriormente, lo natural con lo sobrenatural y por lo tanto reflejar apropiadamente la verdadera estructura de la creación que Dios ha hecho. ¿Ustedes se dan cuenta lo poderoso que es una cosmovisión? A veces hay que hacer un gran trabajo de preparación de la tierra para presentar las verdades del Evangelio. Vean ustedes, con los ejemplos que usamos en la primera sesión,
sobre África y Latinoamérica, los cortos que se quedaron los esfuerzos misioneros en el pasado y que es algo que sigue pasando en el día de hoy. Y muchos no quieren terminar de entender esta situación. No se evangelizaron las ideas, no se evangelizaron las ideas. Hubo muchas conversiones, sí, pero quedaron ideas mentirosas infiltradas en sus corazones y que no han permitido una transformación cultural de las naciones. Y ya para ir finalizando esta clase y con lo que hemos venido estudiando, vayamos entendiendo un poco lo que sería la importancia de la cosmovisión. Tener una cosmovisión bíblica es un requisito del discipulado cristiano. ¿Qué quiero decir con esto? Sin una cosmovisión bíblica madura y coherente, bien articulada, no es posible ser un discípulo maduro de Cristo. ¿Se puede ser un discípulo infantil de Cristo? Sí. ¿Un niño en Cristo? Sí, pero no un adulto en Cristo, sin haber pasado por la renovación del entendimiento. Leamos este importantísimo texto que vamos a usar mucho en Romanos capítulo 12 y que nos da muchísima luz sobre el tema de cosmovisión. Romanos 12, versículo 2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la voluntad, la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Cuando hablamos de adquirir una cosmovisión bíblica, eso es el equivalente al concepto expresado por Pablo en este texto que acabamos de leer de Romanos 12, es decir, de tener una renovación a nivel del entendimiento. Y el nivel del entendimiento más profundo, escúchese bien, es el nivel de la cosmovisión en un ser humano. Veamos la siguiente cita del teólogo ganés de Ghana, país africano, Wayne Bediako, quien dice que la Gran Comisión trata del discipulado de las naciones. Esto es, la conversión de las cosas que hacen a un grupo de personas ser una nación. Es decir, los patrones de pensamiento, las actitudes, las cosmovisiones, el idioma, los hábitos, la conducta en general, todas las prácticas que caracterizan su cultura, su sociedad y su economía. Esta cita de Bediako es bien interesante, y es lo que venimos diciendo. El discipulado de las naciones significa la transformación de la cultura de la nación. Si la cultura de una nación no ha sido transformada y alineada más cerca de las características del reino de Dios, esa nación, lamentándolo mucho, no ha sido discipulada de manera apropiada. No importa qué cantidad de creyentes o eruditos en teología o seminarios teológicos tenga esa nación. No importa. El indicador fundamental de discipulado de la nación se expresa en la cultura y en los sistemas sociales de la nación. Punto. Hermanos, aquí no hay discusión. Como hemos venido diciendo desde la primera clase, desde un tiempo para acá, la iglesia, en sentido general, se ha concentrado más que todo en predicar el mensaje de salvación del alma y no en discipular a las naciones. Esto ha tenido muchas implicaciones para el clima cultural, social, espiritual de nuestras naciones, ¿sí? Lo podemos decir resumidamente en que el mundo se ha ido desviando fuera del diseño de Dios, trayendo consecuencias terribles y desastrosas a nivel político, a nivel social, a nivel económico, a nivel moral y hasta en la esfera intelectual y artística. Cuando hablamos del discipulado de las naciones, no es simplemente salir a predicar el evangelio y que muchas veces hemos escuchado algo así como el evangelio de salvación. No dudo que la salvación de las almas es un producto de la obra de Cristo, pero el evangelio que debemos de predicar es mucho más que decirles a las personas que crean en Cristo para no ir al infierno. De salir un par de días a la semana con tus hermanos
a repartir tratados evangelísticos en una plaza. Nuestro foco central es el evangelio del reino. Aquí es bien importante para su consideración la vocación para la que hemos sido llamados cada uno de nosotros, la cual no es de tipo introspectiva y espiritualista, por decirlo de alguna manera, de tipo privada dentro del mundo eclesial. No, el proyecto de Dios de demostrar su reino es algo público en la esfera de la cultura, y esa es la esfera del discipulado, y lo llevan a cabo. ¿Quiénes llevan a cabo esto? Personas transformadas, regeneradas por el Espíritu Santo y edificadas por la palabra de Dios, pero lo llevan a cabo en la esfera pública y no solo en el contexto de lo que hoy se llama iglesia local. Esto no ha estado ocurriendo desde hace varias décadas y no está en la agenda de muchos maestros y líderes en general de las iglesias, ni en la concepción que la mayoría de los creyentes tienen respecto de la vida cristiana. El cristianismo es una realidad pública para la cultura y con efectos públicos en la cultura, no es algo privado. Todo ese interiorismo evangélico que vemos es una deformación, es una disfunción del cristianismo y nosotros tenemos que corregirlo con una cosmovisión correcta, recuperando el sentido de lo que es el discipulado de las naciones, indicado por el Señor Jesucristo. Entonces estamos en un estado de desobediencia parcial, mis hermanos. La iglesia cristiana tiene un papel, una labor muchísimo más grande de lo que la gran mayoría piensa. Podemos decir de forma resumida que Dios nos manda a gobernar las ideas, tal como lo podemos ver en el texto de 2 de Corintios 10 del 4 al 5. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Tomando aquí también el texto de Romanos 12, en ese proceso de renovación de nuestro entendimiento, nosotros necesitamos el texto bíblico, necesitamos el conocimiento de la palabra de Dios, pero también necesitamos evaluar las ideas de nuestra cultura para discernir las proporciones de mentira o de verdades contenidas en las ideas que nos transmiten en esa cultura. Pero ¿con qué objetivo debemos hacer eso? Bueno, debemos hacerlo fundamentalmente para traer cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Pero no todo pensamiento religioso espiritual, es todo pensamiento técnico, matemático, artístico, de política, de ingeniería, de medicina, de economía. Todo pensamiento de deporte, de entretenimiento, de moralidad, de arte. Toda idea, todo pensamiento debe ser filtrado por la palabra de Dios y traído a la obediencia a Cristo. Primero en nosotros y luego en nuestras áreas de influencia. Aquí no podemos ser tolerantes, es decir, cero tolerancia a la mentira y cero negociaciones con las mentiras de Satanás. Debemos tener un agudo discernimiento de todas las ideas que vienen de nuestro mundo exterior y de nuestra propia mente. Como punto final y para cerrar, debemos estar bien claros de que la cosmovisión de una persona es el nivel más profundo de su conversión a Cristo. Y esto tiene una gran implicación para el discipulado de las naciones. Hoy en día, cuando tratamos de hablar sobre el tema de cosmovisión, algunos no lo toman a bien. A mí me ha pasado. Y muchas veces nos piden algún texto bíblico donde aparezca esa palabra. Bueno, les dejo esta cita de Paul Hiebert, quien al respecto dice lo siguiente, fíjense. Decir que no existe una cosmovisión bíblica es como decir que la conversión a Cristo consiste esencialmente en un cambio de conducta
y de rituales, así como de creencias y actitudes. Si no hay conversión a nivel de las cosmovisiones, estas en el tiempo distorsionarán el mensaje explícito del Evangelio y transformarán el cristianismo en un paganismo cristiano, donde las conductas y las creencias serán cristianas, pero la plataforma de presuposiciones, categorías y lógica serán paganas. En la cita de Paul Hibbert se nos dice que todos nosotros tenemos una cosmovisión antes de ser verdaderos creyentes. Y que si no hay transformación a nivel de la cosmovisión, el resultado será un cristianismo fluctuante, de bajo impacto, un cristianismo dualista, que lleva a una espiritualidad pietista y que no le da la gloria a Dios adecuadamente. Y no se preocupen por estos conceptos, dualismo, pietismo, todo lo vamos a ir desgranando, todo lo vamos a ir explicando. Entonces, hasta aquí lo que sería esta tercera lección. Hemos empezado el estudio del concepto de cosmovisión y en esta oportunidad hemos visto algunos puntos importantes que nos van a ir ayudando a entender bien el concepto. Continuaremos en la próxima sesión con la segunda parte del concepto de cosmovisión.